Cierra la puerta. Apaga las luces. Conecta tus audífonos y prepárate para escuchar las historias más aterradoras transmitidas en un podcast. Este es Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Si esta noche no tienes ganas de dormir, este podcast es para ti. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo en su sección Historias para no dormir. Estamos escuchando al hijo de Walter ahí de fondo, ya que Walter está acá en Lima, lo he podido ver después de varios meses, está con más canas y menos pelo. Pero estamos recontra, super archi mega felices porque esta noche nos acompaña una persona que nos va a hablar de un acontecimiento que le sucedió en su vida increíble y que por su generosidad y por su humildad está hoy con nosotros. Pero primero vamos a saludar, como siempre, como todas las noches, a nuestro querido hermano Omar, a nuestro querido hermano Walter. ¿Cómo están? Rapidito para poder presentar al invitado, por favor. Hola Pablo, hola Walter, hola Fernando, Nano, ya, tengo ganas ya de escuchar tu testimonio y bueno, pues agradecido porque por fin hoy ya se ha vuelto a reincorporar su hermano Walter Paredes. Así es. Walter, bienvenido por fin y nada, rapidito para poder presentar a Fernando. No, nada, un fuerte abrazo para todos. Un gusto estar aquí con Fernando. Ya, gracias a Dios, muy recuperado del tema de COVID y de esta pequeña problema en la garganta, pero ya casi al 100%. Así que un gusto estar con ustedes una vez más. Lo bueno que le dicen rápido y insistiendo. Fernando Bendezú, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por tu disponibilidad, por tu tiempo. Ha sido un poco difícil conectarnos, pero ya estamos aquí conectados para que la gente del podcast Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir, pueda escuchar tu testimonio, que yo he visto algunas entrevistas que te han hecho, la verdad, me parece increíble lo que pasó, pero te pido por favor que te presentes ahora y compartas con la gente que nos va a escuchar cuál es tu experiencia. Bueno, gracias Pablo y gracias a todos ustedes por invitarme, por esta oportunidad de poder compartir, ¿no? Lo que me tocó vivir. Y bueno, sintetizando el tema y parte de mi historia es de que esto comienza de muy niño, cuando yo tenía 5 o 6 años, tenía sueños. Y estos sueños me hacían ver que yo me levantaba de mi cama y salía al patio de mi casa y veía el cielo, las estrellas y aparecían unos objetos, ¿no? Y obviamente a mi escasa edad uno no puede razonar o uno no puede entender lo que uno estaba viendo, solamente yo veía esos objetos que tenían ventanas y dentro de los objetos habían personas que se asomaban a las ventanas y me hablaban. Entonces yo escuchaba mi nombre, ¿no? Nano me decían, y ahí despertaba yo. Me cuentan mis tías, abuelas, que yo desde niño comentaba estas cosas, pero no le daba sentido, no le encontraba sentido. Cuando tengo 11, 12 años, después de muchos sueños de esa naturaleza, me invitan a formar para un grupo de niños exploradores o Boy Scouts.
Y este grupo es invitado, nos invitan a hacer un campamento en la localidad de Salcedo, en Puno, en frontera con Bolivia, cerca del lago Titicaca. Sacar permiso para mí fue muy complicado, yo tenía 11 años, pero bueno, al final, la verdad, no sé cómo logré sacar el permiso y asistí a este campamento. 3 amiguitos nos habíamos puesto de acuerdo de que en el campamento, una vez que todos se duerman, nos íbamos a escapar. Y cada uno tenía pues su indumentaria, ¿no? Quizás nos íbamos a escapar ahí Batman, Linterna Verde y Superman, por decirlo así. Y esperamos que la gente se duerma. Fueron aproximadamente recuerdo vagamente, pero sí habrán ido unas 50 personas, dentro de las cuales habían pues, obviamente padres de familia, personas mayores y los niños, que éramos más o menos una veintena de esos niños. Entonces, efectivamente, a eso de la medianoche esperamos que todos se durmiesen o estuvieran acostados en las carpas y nos escapamos los 3 amiguitos. Nos habremos alejado a unos 200 metros, 300 metros del campamento, una noche completamente estrellada y muy clara, muy nítida. Y entonces, mientras mirábamos en una quebrada las estrellas y tratábamos de avanzar con nuestras linternitas en esa penumbra de la noche, súbitamente pudimos observar un objeto que sale detrás de una montaña, un objeto de color anaranjado, emitiendo unas luces, un flash de color anaranjado muy intenso. Yo recuerdo, o al menos esa fue mi percepción, que este objeto se vino encima nuestro. Y entonces fue tan impresionante el sentir que se vino encima nuestro, que pegamos un grito y más rápido que inmediato regresamos al campamento. Para esto, producto yo imagino del grito inconsciente que habremos dado los tres super amigos, es que gran parte del campamento se despertó o se levantaron. Y es ahí donde entre todos pudimos observar en esa noche muy clara cómo el objeto se desplazaba en el más completo silencio encima del campamento con destino al lago Titicaca, emitiendo esos flashes de color anaranjado. Cuando yo veo el objeto, no es tanto lo que vi y lo impresionante, sino es lo que sentí. Y a mis 11 años, yo sentí, eso es mi sueño, eso es lo que yo he estado soñando. Y que no entendía, obviamente, porque yo contaba, seguramente, como les digo, me cuentan las personas mayores de mi familia que yo contaba, pero nadie me prestaba atención, pensaban que era simplemente fantasía. Y yo en algún momento lo habría asumido así también, que era una cuestión mía, interna, pero no que el fenómeno de mis sueños existía fuera de mí. Entonces, a partir de ahí se dio un antes y un después en mi vida y a partir de los 11, 12 años empecé a prestar atención, a ver, quizá buscar revistas, buscar información respecto a esto que ya descubrí que se había llamado OVNI, objeto volador no identificado. Por aquellos años aparecen las primeras revistas Lo Insólito. Empiezo a leer, a comprar con mis propinas, empiezo a juntar para comprarme las revistas Insólito, mientras en ese tiempo mis compañeros de colegio compraban el libro gordo de Petete, no sé si ustedes habrán visto eso, pero ellos coleccionaban eso y yo coleccionaba Lo Insólito. Entonces, de esa manera mi vida empezó a ser de alguna manera orientada, inducida a la curiosidad de saber y entender esto, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué me sucedía a mí desde niño, ¿no? Pasaron muchos años y siempre esos sueños quedaron en mi memoria y sobre todo aquella visión que no fue la primera y a partir de ahí empecé a ver más veces con un amigo de la infancia, Fernando Morales, un médico hoy en día en Brasil,
pudimos ver un objeto luminoso a las 6 de la tarde. Tendríamos también 12 años, casi muy, muy cerca del primer evento. Y el objeto luminoso en el cielo, se desprendieron 5 objetos más y acompañaban al objeto más grande. Nos pusimos a gritar como locos en la calle, nosotros, llamando la atención de la gente transeúnte que levantaban la mirada y observaban también el objeto. Entonces esas cosas iban marcando en mi conciencia, en mi vida, el interés definitivamente por este tema. Ya terminando la carrera de Derecho, ya aquí en Tacna, es donde me reúno, como siempre nos reuníamos con mis amigos, así como ustedes se reúnen, como estaban diciendo en la presentación, un grupo de amigos. Yo también tenía mi grupo de amigos de la niñez, de la infancia, de la adolescencia, de la universidad, en donde la pasábamos muy bien y sobre todo conversando de esos temas. Era lo interesante de todo, ¿no? Que nos reuníamos para conversar de esos temas. Y obviamente salían pues nuestros sueños y otros habían tenido sueños, etcétera, etcétera, de diferentes maneras, de diferentes temas también, paranormales, cosas misteriosas, libros, salían a nuestro tema de conversación. Y empezamos a reunirnos ya el año 96, 94 en mi casa. Primero nos juntábamos 3, 4 personas, después terminamos siendo más o menos unas 20 personas en mi casa para tratar de estos temas. Y yo siempre contaba, ¿no? Los sueños que yo tenía y que siempre me hubiera gustado saber por qué yo soñaba eso, ¿no? Cuando de pronto, en medio de las reuniones, hacíamos intento de meditación, intento de algo. O sea, algo queríamos hacer, no sabíamos qué, pero algo queríamos hacer. Y en esas reuniones, el año 94, súbitamente empiezo a soñar nuevamente. Y en este sueño me veía yo caminando en medio de un desierto y miraba las estrellas, y en medio de las estrellas del cielo se formaba como en luces de neón una palabra, chuchuco. Yo no sabía qué cosa era chuchuco, preguntábamos a las personas, oye, y yo les contaba a mis amigos, he tenido este sueño raro, chuchuco, pero nadie sabía qué cosa era chuchuco. Y el sueño se repetía, una y otra vez empezó a repetir cada vez más, hasta que llegó un momento que empecé a soñar eso. No les puedo dar exactamente, ¿no? Pero sí 4 o 5 veces a la semana, o sea, de los 7 días, 4 o 5 noches soñaba con eso. Es ahí donde yo empecé a asustarme un poco. Empecé a pensar, a considerar que estaba viviendo yo algún tipo de esquizofrenia o alguna prima hermana de la esquizofrenia o algo que definitivamente, o sea, yo sentía que era algo fuera de mí que estaba pasando, ¿no? Entonces yo les comenté a mis amigos, les dije, me está pasando esto, estoy un poco asustado, o sea, es algo, no es normal que esté soñando esto casi todas las noches. Y bueno, es así que el último sueño es donde se repetía tal cual, así era simple, me veía caminando en el desierto, miraba el cielo, la palabra chuchuco, pero en ese último sueño de la palabra chuchuco sale una voz. Y esa voz me dice como no orden, pero sí como una sugerencia, un consejo, una cosa muy, muy, muy amigable, muy, muy tentativa. Tienes que venir a este lugar, así con esas palabras, tienes que venir a este lugar. Yo les comenté a mis amigos y cuando desperté, no solamente era el recuerdo del sueño, sino era el hecho de lo que yo sentí. Empecé a sentir algo en mi pecho, en mi corazón, mi alma, mi espíritu, no lo sé. Pero algo que me decía, había que ir. Entonces les pasé la voz, les dije, ¿saben qué? Yo quiero ir a ese lugar, vamos a buscar si existe ese lugar. Empezamos a buscar entre todos los amigos y encontramos efectivamente que ese lugar había existido en las partes altas de Tacna, un ojo de agua abandonado, en zona desértica. Cuando yo me entero que existe el lugar, me dio vuelta el corazón y dije, quiero ir a ese lugar, quiero ir. Entonces nos reunimos en mi casa y yo les dije, ¿saben qué? Nos vamos.
yo voy a ir a ese lugar. No, que mira, que mejor nos vamos a otro sitio, a la playa. Entonces yo me acuerdo que me molesté un poco y les dije, ¿saben qué, amigos? Yo me voy el día sábado, el próximo sábado me voy, ¿con ustedes o sin ustedes? Ya, pues nada, no te pongas así, entonces vamos todos. Listo, nos pusimos de acuerdo los 20, más o menos la veintena de personas que nos reuníamos. Llegó el día sábado, que era 26 de noviembre del año 1994, en donde a la hora fijada era las 3 de la tarde, reunión en mi casa, no vino nadie. ¿Dónde están las 20 personas que están? Aparece Toñito Cisneros, amigo de la infancia, con quien siempre conversábamos estos temas, y me dice, ¿y las personas dónde están? No sé, le digo, pero yo me voy, ya estaba con mi mochila, en ese tiempo no había ni mochila, un bolso nomás, a capela, lo que salga. Y es así que al final solamente de las 20 personas que nos reuníamos en mi casa, solamente 4 personas llegamos a ir a ese famoso, a ese lugar Chuchuco. Llegamos en la noche, 7, 8 de la noche, una neblina muy densa, las linternas solamente alumbraban medio metro a 1 metro, no más, era muy densa neblina. Y cuando llegamos, más o menos tanteando, puede ser este lugar, más o menos, y encontramos el Ojo de Agua, y nos dimos con una gran sorpresa, que no sabíamos a qué habíamos ido a ese lugar. Simplemente movidos, motivados por mis sueños, motivados por lo que había sucedido. Pero bueno, entonces uno de los amigos, no recuerdo quién, dijo, ¿y ahora qué hacemos? Y no sé qué hacemos, ¿qué podemos hacer? Y meditación, pero nunca en mi vida había meditado, nunca habíamos hecho ninguna práctica. Entonces es así que uno de los 4 dice, bueno, yo una vez vi en la televisión algo de meditación, ¿puedo hacer algo? Bueno, peor es nada, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero nos sentamos, dejamos las bolsas, ¿dónde llegamos? Nos sentamos, ¿y ahora qué hacemos? Cerramos los ojos. Y cerramos los ojos, cerré los ojos yo, y en ese preciso instante que yo cerré los ojos, veo, percibo, siento que todo el lugar donde estábamos se ilumina de una luminiscencia de color dorado o amarillo. Miren ustedes cómo de alguna manera mi ignorancia en el tema es de que para mis adentros me dije a mí mismo, así será meditar, ¿no? Bueno, y continuamos. ¿Y ahora qué hacemos? Hay que respirar profundamente. Y empezamos a respirar profundamente. Y pasaban los segundos y esa luminiscencia se iba haciendo cada vez más intensa, más fuerte. Empecé a sentir un poquito de incomodidad, empecé a sentir una suerte de quemazón en mi piel, empecé a sentir una sensación de mareos, de ingravidez, empecé a sentir náuseas, empecé a sentir por un momento que mi cuerpo temblaba o vibraba. La cosa es que todas esas emociones me empezaron a llevar a un momento de miedo, y creo que llegué a un momento, de pánico por lo que estaba sintiendo. Entonces, para mis adentros me dije, bueno, no sé si así será meditar o no, pero esta situación no va conmigo. Entonces decidí sacudirme, me costó salir del estado en el que estaba, y salí del estado y abrí los ojos a la fuerza, porque obviamente me sentía muy incómodo y un poco asustado, me sentía por la sensación que sentía, ¿no? Bueno, cuando abro los ojos, yo estaba sentado ahí en medio de la tierra, a escasos, no sé, 1 metro, poco más, poco menos. Frente a mí veo unos enormes pies luminosos, brillantes, y cuando empiezo a levantar la mirada, estaba yo sentado frente a un personaje, o ese personaje estaba frente a mí, un personaje de aproximadamente, no podría precisar, 2,5 metros, quizá un poco más, con una túnica blanca resplandeciente, un pelo blanco adiamantado, unos pómulos muy salidos, una barba perfecta, ojos muy, muy intensos, una mirada muy profunda. Y el personaje solamente sonreía, nada más. Yo siempre he tenido buena
buena psiquis, buenas emociones, nunca me he desmayado, nunca he perdido el control, a pesar de haber vivido algunas cosas. Sin embargo, aquella vez cuando lo termino de ver, ya no solamente sentía la quemazón en mi piel, las náuseas, mareos, ingravidez, no, sino sentí por primera vez que las fuerzas me abandonaban y simplemente no podía ya respirar. Es así que yo siento, o al menos esa es mi percepción en el tiempo, de que empecé a desvanecerme, o sea, me estaba desmayando por la impresión de estar ahí, ¿no? Y ver ese personaje. En ese instante que sentía desvanecimiento, este personaje, sin mover los labios, me dice, no temas. Cuando escucho esas palabras, no sé dónde puedo ubicar, en mi mente, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, no lo sé. Pero inmediatamente después de escuchar esas palabras, sentí una paz humanamente no conocida, o no experimentada, o no es común que lo vivamos. Algo que no hay palabras para poder describir aquella paz, aquello que sentí, algo tan maravilloso, no sé. Pero producto de esa paz es de que empecé a recuperar las fuerzas y yo me di cuenta que esa paz me empezó a dar fuerzas para volver a respirar, a tomar respiración, y es ahí donde lo contemplo al personaje y me doy cuenta que estábamos en una especie de media luna dorada que pulsaba. Toda la niebla se había vuelto una niebla brillante, amarilla, pulsaba, y estábamos ese personaje y yo. Yo no veía a mis compañeros, yo solamente veía a él y yo, nada, los dos nomás. Es ahí donde no sé si yo pregunté o estas personas tienen la capacidad de sacar preguntas de nuestra mente. Yo pregunté, ¿cuál es el objetivo? ¿Por qué me llevaron ahí? El objetivo, me dijeron, venimos a este mundo para que ustedes recuerden, porque la clave está en recordar. ¿Recordar qué? ¿Quiénes son y para qué han venido a este mundo? Bueno, es de alguna manera digamos el epílogo de aquellos sueños de 6, 7 años y que terminaron por cumplirse y terminaron por darme la posibilidad de vivir semejante experiencia. Este personaje me dice que me prepare y nos preparemos muchos más para futuras experiencias. Empieza a retroceder en medio de la niebla y la niebla de pronto, de un momento a otro, esa luminiscencia se apaga y pasamos a la noche fría, intensamente fría. Uno de los amigos dice, miren allá, y vimos a unos 100 metros donde estábamos, habían dos objetos, o sea, dos naves, que estaban posadas sobre la Tierra y empezaron a elevarse y emitieron unos flashes de color azul, verde, anaranjado, en medio de la niebla, en medio de ese silencio, y se iban perdiendo en medio de la niebla. Una vez que desaparecen los objetos, como una cuestión de magia, desapareció toda la niebla de todo el lugar. Y nos encontramos ahí sentados los cuatro, completamente mudos. Completamente mudos. Habríamos estado ahí, me imagino, como una hora, en un silencio total. No podíamos expresar absolutamente nada. Aquella experiencia definitivamente cambió sustancialmente mi conciencia, mi vida, no solamente mi vida, sino la vida de mis amigos, la vida de mi familia, de mi entorno. Y bueno, por donde he caminado, por donde he transitado, compartido esa experiencia que de alguna manera, pues, siempre digo, nos sirve como una especie de referencia del fenómeno OVNI, no para entender cómo viven ellos, sino para entender cómo deberíamos vivir nosotros. Y entonces cuando observamos nuestro mundo, vemos pues, que lamentablemente nuestro mundo está de cabeza y que hay un yugo que gobierna el planeta, que es ese yugo de la injusticia, ¿no? Y entonces tenemos que empezar a luchar por restablecer esa justicia. Desde el preciso instante de que hay gente que sufre, ya hay una injusticia. Desde el momento que sufrimos, hay una injusticia, porque no deberíamos sufrir, no tenemos por qué sufrir. Una de las reflexiones primeras que me dio aquella experiencia, ese 26 de noviembre del 94, es que la más grande de las
alegrías humanamente hablando, así como la más profunda de las tristezas humanamente hablando, no significan absolutamente nada con respecto a todo un universo que lo tenemos frente y que lamentablemente por haber minimizado nuestra existencia en solamente comer, dormir y producir, nos perdemos la maravillosa oportunidad de vivenciar, vivir y experimentar cosas tan grandes como la vida misma, ¿no? O sea, la vida en sí misma es maravillosa y lamentablemente la desperdiciamos en cuestiones triviales, en cuestiones materiales que no conducen a nada, ¿no? Eso es, amigos, más o menos la síntesis, digamos, de lo que me pasó, que cambió mi vida, como les digo, y miren ustedes, ¿no? Siempre en otras experiencias me decían ellos, vas a conocer mucha gente que te va a preguntar esto, y miren, después de cuántos años aparecen ustedes y me preguntan, ¿no? Y siempre me acuerdo de lo que me dijeron aquellos años, que iba a conocer mucha gente y que tenía yo que contarles mi experiencia. Fernando, a mí me intrigan muchas cosas de lo que le pasa, pero usted cierra más o menos su idea hablando acerca de que nosotros deberíamos volver a pensar en lo que es esencial, ¿no? A comenzar a tener un mundo un poco más justo, un poco más libre de injusticias. Pero yo me cuestiono un poco si es que no es, no son las injusticias acaso parte de nuestra vida, no es parte de un engranaje que nos hace continuar. O sea, yo cuando, por ejemplo, veo un documental en la televisión sobre animales y veo como un león asesina cruelmente a una cebra, yo podría decir que eso es una injusticia porque quizás la cebra deja a una cebra más chiquita huérfana y algo así, pero es mi punto de vista y desde donde yo lo veo, pero otra persona me podría decir, oye, eso es parte de la naturaleza, así se mueve el mundo y eso tiene que existir para que el mundo continúe. No es quizá, Fernando, la injusticia parte de nuestra vida misma. Bueno, definitivamente el hecho de que el ser humano necesite la adversidad, o cualquier especie, ¿no? Se necesita la adversidad para poder sobrevivir y mostrarse a sí mismo también todo su potencial, es parte de la vida natural. El león que mata a la cebra, mata por una cuestión de instinto de supervivencia, porque necesita alimentarse y porque en su instinto de supervivencia considera, por decirlo así, que si no hace eso está condenado a la extinción o a desaparecer. No es el caso del ser humano, ¿no? El ser humano mata por placer y por cosas, no por instinto de supervivencia. Pero bueno, cuando empezamos a investigar, cuando empezamos a observar, definitivamente empezamos a encontrar indicios y más que indicios empezamos a encontrar pruebas, situaciones en la vida cotidiana y en la vida mundial de que hay un grado de injusticias, quizá a la que me refiero, de que son inducidas. O sea, hay gente, hay personas que tienen mucho poder, mucha capacidad y ellos determinan ese tipo o hasta dónde puede caminar o puede moverse tu libertad y hasta dónde no. A ese nivel es a donde me refería de las injusticias, porque obviamente de aquellos años a la fecha empecé a investigar, empecé a buscar y me encontré con muchas cosas. Por ejemplo, en una oportunidad me invitan a un determinado lugar, y ese lugar era muy especial, pero me invitan personas de acá, de la tierra, no de otro lado. Y en ese lugar habían reunidos personalidades políticas, gubernamentales y religiosas, autoridades religiosas del mundo.
que sabían este tema del fenómeno OVNI, y no solamente sabían, sino tenían fotografías, videos de las naves, de los cuerpos, de los seres. Entonces, las personas que estaban conmigo en ese instante, en ese entonces, nos vimos sorprendidos porque en un momento determinado pensábamos, inocentemente, que quienes habíamos vivido una experiencia de contacto, por decirlo así, traíamos la buena nueva al mundo, ¿no? Hoy ya desháganse de las fronteras, deshagámonos de los armamentos, deshagámonos de muchas cosas, de muchas limitaciones y vivamos pues en armonía, en paz, en hermandad, porque traemos la buena nueva, no estamos solos en el universo. Pero la sorpresa que me di es de que nuestras autoridades políticas, gubernamentales, militares y religiosas a nivel mundial habían sabido este tema, Pablo, y mucho más que estas cosas, y no se lo cuentan ni a su mamá. Entonces, ese tipo de injusticias es el hecho. Acá en el Perú, por ejemplo, hemos podido ver muchas veces cómo es posible, ¿no?, que se habla de democracia, ahora que estamos en elecciones, se habla de democracia y se habla de tantas cosas, el tema político, cuando estamos entre los primeros lugares en desnutrición. Hasta el año 2010, el 55% de niños menores de 5 años estaban desnutridos irreversiblemente, según datos de la misma OMS, que claro que es poco confiable la OMS, pero bueno, es el dato oficial. El 60% de niños en Perú estaban con anemia tratable, dice la OMS, estaban quemadas esas generaciones. ¿Y cómo es posible que estemos entre los primeros 4 países en compra de armamento? Entonces, ese tipo de incoherencias que terminan siendo injusticias contra los más débiles, contra el pueblo en sí, es la cual definitivamente llama la atención. Yo he escuchado y se ha dado conclusiones, digámoslo, al más alto nivel en la política, en la sociología, en la psicología, en la antropología, en el mundo entero, y la conclusión que llegan finalmente es de que detrás del fenómeno OVNI, o el fenómeno OVNI de por sí te invita a una reflexión profunda al ser humano. Y producto de esa reflexión profunda, Pablo, inevitablemente tendría que darse un cambio social a nivel planetario. Y eso cuesta mucha plata. Y hay un grupo que no va a permitir, y no ha permitido, son 70 años que han venido ocultando sistemáticamente, prohibiendo sistemáticamente que la población, el pueblo, sepa de la existencia del fenómeno OVNI, o sea que no estamos solos, porque hay una amenaza, está dentro de todos los programas de seguridad nacional, o sea, los servicios de inteligencia manejan esa información, investigan esa información, siguen esa información. Sin embargo, se lo dicen al pueblo permanentemente, desayuno, almuerzo y comida, que el fenómeno OVNI es cosa de locos, cosa de fanáticos, cosa que... Dicho de hecho, también lamentablemente hay mucha gente que termina fanatizando y termina cayendo en una desinformación. Yo lo digo, lo he dicho en los últimos años, siempre en mis conferencias o donde me he podido, he dicho que el fenómeno OVNI trae una doble desinformación. Y esa doble desinformación es, por un lado, se le ha hecho pensar al ser humano común y corriente de que los extraterrestres son malos y vienen a conquistarnos. Y por otro lado, también considero que es parte de la desinformación que se ha hecho creer al ser humano que son buena gente, son una especie de beneficencia cósmica que están viniendo a ayudarnos, a salvarnos. Y entonces yo siempre me ponía a pensar, ¿no? ¿Y dónde estamos nosotros como seres humanos? Si nos vienen a conquistar, ¿qué hacemos nosotros? Nada, no podemos hacer nada, porque ellos nos llevan tecnológicamente muchísimo tiempo de evolución. Y si es que nos vienen a ayudar, ¿qué hacemos? Tampoco nada, porque igualmente, cognitivamente, psicológicamente, emocionalmente y espiritualmente no estamos lo suficientemente equilibrados y preparados para poder asimilar a nivel de la conciencia un contacto con personas así distantes en evolución respecto al ser humano.
Entonces, es parte de la desinformación también. En ambos casos, el ser humano queda estático, inhabilitado. Por eso digo, los extraterrestres no buscan salvar a la humanidad. Más bien lo que están evitando es que la humanidad sea salvada. ¿Y por qué? Porque si no salvan ellos, entonces quiere decir que nuestra vida no tiene sentido. O sea, hemos fracasado como especie. Y ahí sí tendría que ver pues, lo que comentabas tú, tomando tus palabras analógicamente, de que definitivamente la adversidad, como la que nos estamos encontrando ahora, ¿no? Con esta cuestión de la pandemia o supuesta pandemia que se está viviendo en el mundo entero, ¿no? En donde lamentablemente hay mucha evidencia que se está viviendo bajo un régimen o una aplicación de una ingeniería social al más alto nivel, en donde lamentablemente solamente el 4% de la población mundial se está dando cuenta de que acá hay algo que no encaja. Pero bueno, son temas que se están dando y que lamentablemente pareciera ser una vez más que son un grupo, un grupete, unos cuantos que los que deciden qué es bueno para ti, qué es bueno para mí, qué es bueno para nuestros hijos. Y entonces determinan las reglas del juego, por decirlo así, y según sus criterios, ¿no? Entonces, es ese tipo de injusticias a las cuales, que también podríamos analógicamente tomar en cuenta valederamente tu apreciación. También vendrían a ser una suerte de adversidad para que también nos pudiéramos nosotros fortalecer y dar ese salto cuántico, pues, a nivel de la conciencia propiamente dicho, ¿no? Fernando, tú eres, has sido una persona de fe, creyente. ¿Cómo te podría decir? Pues, un normal nomás, ¿no? O sea, nunca me interesó. Siempre, a raíz de mis sueños, a raíz de estas cosas, sí te puedo decir que siempre me interesó la parte espiritual, la parte mística, por decirlo así. Entonces, traía a muchos profesores de primaria, de secundaria, de religión, les causaba muchos dolores de cabeza, porque les preguntaba cosas que lamentablemente terminaban ellos diciéndome, eso no puedes preguntar porque es misterio de Dios. Entonces, me dejaban en nada, ¿no? Entonces, conforme pasaba el tiempo, iba yo deduciendo eso, ¿no? Pero no que soy católico, bueno, me bautizaron a los 6 meses de nacido, no recuerdo ese evento, no me preguntaron nada. Pero en el camino fui investigando y fui viendo cosas como las que te conté, ¿no? Las que les he contado, que obviamente cambiaron sustancialmente mi conciencia y definitivamente el efecto es que ves la vida desde otro punto de vista, ¿no? Y Entonces, existe la posibilidad, aunque sea mínima, microscópica, de que lo que tú has experimentado llegue a ser no una experiencia extraterrestre, sino una experiencia espiritual. O sea, me refiero a que en vez de haber tú contactado con seres de otro planeta u otra galaxia, hayas contactado tú con seres más espirituales, como quizás un ángel, como quizás, no sé, un trono, una potestad, de lo que se habla mucho en la iglesia y en la Biblia que existe en el cielo. ¿Tú crees que exista, aunque sea minúscula, la posibilidad de que tu interpretación pueda ser diferente? O sea, quizás si tú hubieras sido una persona más de fe muy arraigada, y hubieras vivido este acontecimiento, en vez de atribuirlo a extraterrestres, tú lo hubieras atribuido a una situación angelical, espiritual, profunda. bueno, definitivamente no se puede descartar ninguna de las posibilidades.
Alguna vez leí algo, siempre me quedó eso, ¿no? Escucha, lee de todo y escucha a todos, mas no creas en nada ni en nadie, pero mantén siempre la mente abierta a todas las posibilidades. Eso es un punto de vista. Ahora, definitivamente también podríamos, de repente te podría contestar con otra proyección, sería si yo hubiera vivido lo que viví el 26 de noviembre del 94, que lo hubiera vivido hace 500 años, ¿no es cierto? Hubiera pensado solamente que era Dios. No hubiera tenido más opciones. Hoy en día ya existen más opciones, ¿no es cierto? Entonces, quizás lo que debemos erradicar del mundo y de los grupos también, cuando yo he transitado por algunos grupos por aquí, por allá, y siempre yo observaba esa situación. ¿Por qué tenemos la tendencia a la mistificación, a mistificar la situación? ¿Por qué consideramos que las personas espirituales son las personas que meditan, que oran, que rezan? No, no tiene nada que ver con eso. Desde mi punto de vista y producto de la experiencia y de la investigación que he tenido en estos últimos años, una persona espiritual es aquella persona que es independiente psicológica y emocionalmente. Es aquella persona que toma sus propias decisiones. Entonces, hemos de alguna manera distorsionado también la idea de ser espiritual, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, definitivamente es una pregunta complicada la que haces, que yo no tengo esa respuesta. Ahora, esta persona se comunicó después, no fue solamente una vez. Y su tratativa, por ejemplo, de ellos, porque no era uno solo, han sido siempre tratativas como personas, nunca como dioses o seres superiores, ¿no? Inclusive una vez yo fui testigo que una de estas experiencias de contacto que tuvimos, había una persona mayor que yo, que cuando vio al personaje se arrodilló. Y este personaje se acercó casi con violencia, por decirlo así, y lo levantó. Con el poder que tienen ellos energéticamente, lo levantó al personaje, lo miró a los ojos y le dijo: jamás vuelvas a hacer esto, jamás, ni ante mí, ni ante nadie en el universo. Entonces, esos mensajes implícitos en este tipo de acontecimientos y de experiencias siempre me marcaron a mí el hecho. ¿Cuál fue la conclusión? Porque me dicen a veces, ¿cuál es el mensaje? No hay ningún mensaje. Quizá el mensaje, por así decirlo, es un recordatorio del ser humano, de que el ser humano ha venido aquí para ser feliz. O sea, hemos venido para ser felices. Hemos venido para expresar y vivir una libertad, pero en el buen sentido de la palabra, que no tiene nada que ver con el libertinaje. Entonces, estas personas nos han dejado, me dejaron a mí en varias experiencias, porque no ha sido una, Pablo, Walter, han sido años que hemos tenido, no solamente yo, he sido testigo de experiencias de otras personas que nos han invitado, los han invitado a ellos así, tal cual, así como ustedes me han invitado hoy día, así ellos nos invitaban a nosotros: salgan al campo tal fecha, tal día, tal hora, y ellos aparecían. Entonces, son personas como nosotros. Ahora, obviamente en el tiempo, como te digo, si yo hubiera visto eso hace 500 años, yo pienso que es Dios. Hay gente, obviamente, que de repente pensaría que son el diablo, de acuerdo a su nivel de conciencia, de acuerdo a su nivel de, yo qué sé, ¿no? O sea, no sé si puedo decir intelecto, no, porque acá no tiene nada que ver el intelecto ni la razón. Eso sí está bien claro. Acá lo único que tiene que ver es la conciencia. Y desde el buen sentido de la palabra de la conciencia, aquella que la mecánica cuántica hoy en día está observando con mucha curiosidad, estos aspectos de la vida del ser humano, ¿no? Fíjate que ahora que cuentas que existió esta experiencia con una persona mayor,
que se arrodilló delante de uno de estos seres y estos seres le pidió que se ponga de pie. Si lo llevamos a otro contexto, si es que fuera así, y este ser fuera un ángel, haría exactamente lo mismo. O sea, cuando las personas fallecen, a veces hay el comentario de, bueno, ahora es un ángel que está en el cielo, ¿no es cierto? Pero Mm. según la teología católica, los ángeles están algunos peldaños más abajo que el ser humano. Según la teología católica, el ser humano es la creación máxima y total de Dios aquí, allá y más allá. Entonces, si lo trasladaríamos a otro contexto, ¿no? Yo pienso que un ángel, si es que fuese el caso, hubiera hecho exactamente lo mismo que hizo este ser. Ahora, escucho que tú los llamas mucho personas, no los llamas seres, no los llamas extraterrestres, no los llamas individuos de otro mundo, no. Constantemente utilizas la palabra personas. ¿Por qué? No, es solamente una forma para definirlos, ¿no? Alguna vez los llamaba yo los amigos del espacio, algún momento seres, pero no sé, en el camino justamente he ido observando que a veces la gente termina malinterpretando ese tipo de denominación, ¿no? Quizás lo ideal sería no denominarlos, pero ¿Sientes bueno, que es un poco despectivo decirles seres? no sé, voy al hecho que te mencionaba hace un momento. Lamentablemente en los grupos de investigación, de místicos, existe toda una suerte de esta mistificación. O sea, por el hecho de que me tocó vivir esa experiencia o nos tocó vivir esa experiencia, somos espirituales, tenemos que comportarnos de una manera, seguir unos patrones de vida, cuando no, quizá el objetivo de fondo de estas experiencias que ellos están haciendo vivir a la gente, o no sé si tendrán verdaderamente esa intención también, pero el efecto es de que el ser humano se vuelve más reflexivo, obviamente, y vas llegando a conclusiones que quizás si no hubieras vivido eso o no hubiéramos vivido eso, no tendría ese tipo de conclusiones, ¿no? Pero pues por llamarlo de alguna manera, ¿no? Personas, seres, no sé. Ahora sí, ángel en arameo me parece que es mensajero, ¿no? Significa mensajero. Bueno, son mensajeros también. Ahora me dice este personaje, por ejemplo, me dijo, la clave está en el recuerdo, recordar. Yo empecé a investigar después con los años y, y algún momento me dio la curiosidad de saber, por ejemplo, qué cosa era el pecado, ¿no? ¿Por qué estamos aquí en el mundo según según la religión que nos han enseñado? Estamos acá por el pecado original, pero ¿qué es el pecado? Y entonces entré en esto y no sé cómo llegué a divagar ahí en los mismos diccionarios, que pecado había sido una palabra acadia, mucho más antigua, que, que se había tenido acceso, que significaba olvido, pérdida de memoria. Y que en los años después, en el Concilio de Trento, los obispos se reunieron y dijeron, bueno, ahora vamos a escribir, vamos a empezar a denotar de que la población tiene que ser consciente del pecado. ¿Pero qué es el pecado? Olvido, pero olvido de qué, pérdida de memoria de qué. No, muy complicado. Mejor hacemos que pecado se entienda de una manera determinada para así mayor entendimiento de la población y del pueblo, o del vulgo, como lo decía Platón, ¿no? Gente común. Pero mira tú, o sea, el pecado es, según lo que las conclusiones que estoy sacando, es el hecho de pérdida de memoria de tu verdadera identidad, de nuestra verdadera identidad en el universo. Precisamente yo te escuché decir eso en una entrevista, porque antes de que conversemos he estado viendo, analizando algunas entrevistas que has tenido para poder conversar. No quería llegar sin ningún tipo de información y consulté con un teólogo católico precisamente sobre la palabra pecado, este, para profundizar un poco más, ¿no? Porque yo la verdad no tenía la información completa. Lo único que yo tengo como información es lo que yo he podido aprender en alguna catequesis,
pero a Ujú. profundidad, deshilachando, se podría decir la palabra no. Así que consulté con un teólogo católico para que nos pueda dar un poco más de luz, precisamente ahora que tú has comentado sobre esta palabra. Aquí tengo el audio, lo voy a poner para compartirlo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Eduardo Molina, soy licenciado en teología y Pablo me pidió que más o menos le defina, según la teología, la palabra pecado. Bueno, podemos decir que algunos pueden No asociarlo se escucha, Pablo, el audio. con una raíz indoamericana. ¿No se escucha? No. Bueno, yo no lo escucho. Yo sí No escucho, sé. sí escucho. ¿Ah, sí? Yo sí lo escucho, yo sí lo escucho. Ah, yo sí no lo escucho. A ver, la vuelvo a poner, a ver si le escuchas, Walter, ¿ya? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es ¿Sí? Eduardo Molina, soy licenciado en teología ¿Sí, Walter? y Pablo me pidió que más o menos le defina, según la teología, la palabra pecado. Bueno, podemos decir que algunos pueden asociarlo con una raíz indoamericana que significa pie, o sea, de un latín peco, ¿no? O tropezar. De allí más o menos se va originando esta palabra, porque en el hebreo, sin embargo, se va a usar la palabra hek, porque hek tiene que ver con errar en el blanco. O sea, todo aquel que erraba en el blanco cometía un error. O sea, los hebreos más o menos van visualizando ese no dar en el blanco como un error. Peccatum, del latín falta, delito. Entonces, bueno, para la teología el pecado es la negación al plan que Dios ha trazado para nosotros de alcanzar la felicidad. Recuerda que la palabra católico es igual a universal. Es para todos. Los que se fueron así que los votemos. Hay veces regresan sin que los llamamos. Entonces, poco para aclarar. Pecado, entonces, no se define en un concilio. En el concilio de Trento, más o menos en el siglo XVI, para ser más exactos, 1545. Bueno, tuvo como eje ese concilio un tema, ir contra el protestantismo, ver la reforma y la contrarreforma que se origina en el interior de la iglesia, ¿no es cierto? Entonces, con esto de Martín Lutero, de Juan Calvino, en el Concilio de Trento no se aprueba ni se trata la palabra pecado. En todo caso, si queremos decir que la Iglesia adopta la palabra pecado, tendríamos que irnos al primer concilio ecuménico, que es el Concilio de Nicea, 325. Pero ahí nos vamos a dar con la sorpresa que en Nicea solo se trata acerca del combatir el arrianismo, que es un tema ya un poco de que toman como la herejía. Y Constantino el Grande, o sea, va a convocar este concilio. Recuerda que bajo el edicto de Milán, en el 313, la religión católica, la iglesia católica, la religión cristiana es asumida como del imperio. Entonces, un concilio es una reunión de obispos convocadas por el Papa para dar solución a algunos problemas de índole herético, doctrinal y moral. En ningún concilio se trató la palabra pecado. Y si fuese olvido, entonces yo podría decir, me olvido de Dios que me ama y quiere mi salvación. Un gusto haber estado, al menos por este audio, explicando un poco esto, y un placer estar con ustedes. Dios los bendiga mucho, me encomiendo a sus oraciones y cuídate mucho, Pablo. Chao. Bueno, gracias a el licenciado Eduardo Molina, teólogo de la Iglesia Católica. Lo quise, quise tener un poco esa referencia, ya que me quedó duda de la palabra a la que se refiere y cómo a raíz del concepto que usted comparte,
es que va de la mano un poco con su testimonio, ¿no? ¿Qué opina usted? Claro, sí, definitivamente en el camino también, este, tengo amigos sacerdotes, parientes, teólogos, y bueno, ellos, yo entiendo también, dan una versión oficial, ¿no es cierto?, de todo eso. Pero estas informaciones también finalmente, como te digo, me llamó mucho la atención que eso estaba en el mismo, en la misma diccionario y había, por ejemplo, en el mismo explicación de las palabras, eh, en el hecho del significado de las verdaderas palabras. Antiguamente existen muchos orígenes de dichas palabras y una de ellas era esa que leí, ¿no? Que me llamó la atención el hecho de que coincidía obviamente con la experiencia que me tocó, ese recordar, recordar quiénes somos y para qué hemos venido. Ahora, recordar viene de esa palabra re, volver, y cordis, corazón, volver al corazón, volver a sentir, que es lo que nos hemos olvidado. Quizá, como decía el curita o el amigo teólogo tomar quizás sus últimas palabras, ¿no? Decir, me he olvidado de Dios. Quizá eso es, nos hemos olvidado de Dios, de la parte espiritual, pero no es de ese ser de barba blanca que juzga a los seres humanos, ¿no? Sino que es de nuestra verdadera identidad, de nuestra verdadera situación espiritual que todo ser humano tiene. ¿Usted considera que quizás todos o la gran mayoría de personas tenemos una noción errada de lo que en realidad es Dios, que quizás nos han hablado mucho y no hemos experimentado poco? Yo lo podría ejemplificar de esta manera, ¿no? A veces lo comparto con Walter, con Omar cuando estamos en el podcast, que es como si Dios estuviéramos en un salón de clase y la profesora nos estuviera dibujando cómo es un árbol, pero no nos permitieran salir del salón de clases a ver el árbol que está afuera en el patio, ¿no? Y solo nos dijeran, el árbol es así, como está aquí en la pizarra, pero podríamos salir al patio a treparnos al árbol, a verlo de cerca, a tocarlo, pero quizás no se nos permite, ¿no? O se piensa que puede ser muy peligroso, que podríamos caernos del árbol, o todas las situaciones que podrían eh, provenir a partir de la experiencia. ¿Usted cree que más o menos es así? Bueno, definitivamente, como te dije, alguna vez estuve en esa reunión en donde vi autoridades gubernamentales, políticas, religiosas de varios países, de varias religiones, todos juntos y revueltos, gente, digamos, también de militar, en donde sabían estos temas y mucho más. Y tenían videos, tenían fotos. Entonces, alguno de mis amigos les preguntó a estos sacerdotes principalmente, pero ustedes que saben todo esto, ¿por qué no se lo dicen al mundo entero? No se puede, decían. Entonces, siempre han manejado, siempre se ha sabido que han manejado una información privilegiada. Y en base a esa información han ido conduciendo también la misma educación en el mundo entero, ¿no? Yo creo que uno de los factores en donde una de las evidencias que podríamos nosotros ver de que nuestro sistema educativo, por ejemplo, ha fracasado a nivel mundial, es de que aún todavía nos sigue sorprendiendo el fenómeno OVNI. Cuando quizá la verdadera educación ha debido ser el hecho de que se prepare a la civilización humana a establecer justamente contactos y comunicación con otros seres de otros mundos y, por qué no decirlo, también de otras dimensiones, tal cual ya el Pentágono lo está aceptando que existe, la NASA ya lo está diciendo que existe, la mecánica cuántica ya lo fundamenta, pero eso no los cuentan en los colegios. Fernando, justo yo quería llegar a ese punto. Bueno, haciendo un paréntesis a la conversación, como te has dado cuenta, el podcast se llama Habla Pablo porque solamente habla Pablo, ¿no? Entonces ya recién después de 2 horas nos daban el hincapié para poder entrar nosotros. Pero yo tenía la inquietud, ¿no? Justo lo último que estabas mencionando.
es, por ejemplo, una persona como yo, como Mar de repente, o mismo Pablo, que quisiéramos prepararnos o quisiéramos de repente experimentar el poder tener un contacto con una persona, con un ser extraterrestre o con un ser de otra dimensión. Eh, ¿Cómo crees tú que debería ser esta preparación? ¿O existe alguna preparación? ¿O es algo fortuito? ¿O es algo al azar? Por ejemplo, ¿qué nos podrías decir tú, según tu experiencia, para una persona que quisiera realmente, con una pureza de corazón, tener este tipo de contacto con estos seres? Bueno, yo justamente cuento las veces que he tenido oportunidad de dar las conferencias y charlas, siempre lo he dicho, que la experiencia se dio cuando yo no sabía ni relajación, ni meditación, ni nada de nada, absolutamente nada. ¿Y por qué lo digo? Porque en el camino he ido viendo, conociendo y descubriendo que hay grupos en el mundo entero que se van preparando y dentro de la preparación está ser vegetariano, meditación, oración, se flagelan, se autoflagelan, no sé, un montón de cosas que realmente, no sé, la verdad. Por mi parte no hubo ninguna preparación. Alguna vez preguntamos o tuve la posibilidad de preguntar cuando nos invitaron a un encuentro y entonces teníamos 4 meses de tiempo para ese encuentro y pregunté, ¿no? Dije, ¿tenemos que prepararnos de alguna manera? Y la respuesta, como siempre, llegaba al mismo instante que salía la pregunta. Me dijeron, sí, tienen que prepararse con la única y valedera preparación. ¿Cuál es? Sean sinceros consigo mismos. Entonces, hoy por hoy, definitivamente, para mí no existe un manual. Es como decir, digamos, pues vamos a tomar en cuenta la experiencia de ser papás, ¿no? Te tienes que preparar para ser papá. No existe esa preparación. Eso lo vas a vivir cuando llegue el momento y punto. Y ahí a lo que... Por eso alguna vez escuché a alguien, ¿no?, decir, un gran escritor, un pensador, que dijo, yo he escrito un libro que 5 métodos para criar a un hijo. 5 métodos para criar a un hijo. Han pasado los años y ahora tengo 5 hijos y no tengo ningún método. Entonces, no hay, o sea, yo te contestaría desde mi punto de vista, no hay preparación alguna. Es solamente la sinceridad. Ahora, mira tú lo que me pasó a mí, o sea, de niño, la verdad, y te soy honesto, les soy honesto a los amigos, yo la verdad, yo no quería verlos. Yo no deseaba tener. Ahora, la experiencia ¿por qué me desvanecía en ese momento? ¿Por qué sentía que perdía las fuerzas? Porque nunca en mi vida sentí tanto pánico y miedo. Entonces yo defino mi experiencia de una sola manera. Fue una experiencia terroríficamente maravillosa. Porque no encuentro otra manera de poder definir esa experiencia. ¿Okay? Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Walter, no se la deseo a nadie, pero paradójicamente me gustaría que todo el mundo la viviese. Fernando, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Como dice Walter, la característica del podcast es que habla Pablo, es el que habla y al final nosotros tenemos nuestros minutitos. Y lo que yo te quería preguntar es, ¿cuántos contactos tú has tenido, pues, ¿no? Más o menos si recuerdas de 5, 6, 10, y todo lo que tú sabes es referente a los contactos que has tenido, o de repente ya porque tú has investigado a otros contactados, o de repente, como decías, información que has encontrado en las revistas de lo insólito, ¿no? U otras fuentes.
No, definitivamente el camino es personal e intransferible. Todas las cosas que yo te cuento son conclusiones mías, de experiencias mías que yo he vivido. Una de las cosas, una de las suertes, digamos, pues por decirlo así, es de que las cosas que yo cuento es las cosas que me han hecho ellos vivir, ver, sentir. No es algo que yo creo ni esto. Ahora, definitivamente hoy por hoy ya cuento con toda una cuestión de información por la cual he sacado conclusiones también de vida y de propia experiencia, por lo cual a veces me permito navegar por uno que otro tema, ¿no? Pero son conclusiones propias en base a mi propia experiencia. La verdad, no sé mucho de otros contactados. Conozco gente que ha vivido experiencias de contacto muy intensas, conozco, y sé que es real esas experiencias, pero son totalmente anónimas estas personas. Mucha gente que no quiere hablar del tema, no quieren salir a la luz, son simples personas comunes y corrientes que viven su vida normal, entre comillas, pero que han vivido una experiencia extraordinaria y que por alguna circunstancia de la vida terminan compartiéndola conmigo, y conozco a estas personas, estas familias, y ellos ven de una manera normal, los visitan de una manera normal, ellos lo toman normal, el hecho de que sean visitados por otras realidades, otras inteligencias, Y lo ¿no? que te preguntaba, disculpa, al inicio es, ¿tienes contados más o menos cuántas experiencias has tenido con estos seres? Ahora, vamos al hecho. Habría que definir bien cantidad. Y definitivamente de lo que estamos hablando no es cantidad. De lo que estamos hablando, analógicamente podría decirte yo, ¿tienes hijos? No. Bueno, o tus papás. Entonces, ¿cuántas veces los has abrazado intensamente a tus papás? Un O montón. sea, no puedes definir eso, ¿no? Porque no me vas a decir 50, 100, entonces quiere decir que las otras 100 no fueron intensamente o no fueron sentidas, no. Entonces, de esa manera, la experiencia que me tocó vivir y producto de mis propias investigaciones y conclusiones, y vaya a saber si en algún momento ellos me contestaron, porque han pasado también tantos años y tantas experiencias que hemos vivido, que a mí me hacen entender lo siguiente. Si tú alguna vez te has interesado por el tema, por el fenómeno OVNI, y tú sales al patio de tu casa a botar la basura y ves una luz que camina, que surca el cielo, entonces perteneces a un grupo de contacto a nivel mundial. Si alguna vez has tenido un sueño raro con luces, con seres, etcétera, etcétera, entonces eres un contactado. Si saliste a la calle y viste una luz, eres un contactado. Porque lo que sí está claro es que no todos ven. Y O dime, sea, en tu experiencia, bueno, claro, tú ya lo has dicho de que no eres, bueno, no eres católico, no eres cristiano, pues, ¿no? no Y, he dicho eso. No he dicho eso. perdón, disculpa. No, mi pregunta es, ¿tú alguna vez a estos seres les has preguntado acerca de Dios o preguntado por Dios? Si ellos creen en Dios o tienen un Dios. Y alguna vez, es que esas preguntas son preguntas humanas. Si alguna vez pregunté eso o preguntamos, en algún momento tuvimos o escuché que alguien haya preguntado respecto a eso, pareciera ser que ellos aún también siguen buscando al creador o quien ha fabricado todo esto o ha creado todo esto. Lo que hay algo de cierto es de que estamos siendo visitados por una variedad de seres, no solamente extraterrestres, sino también ultraterrestres, de dimensiones paralelas, de universos paralelos, de dimensiones distintas, de diferentes, con diferentes intenciones, con diferentes morfologías, y parece ser que todos ellos, todos, absolutamente todos, incluidos nosotros, vivimos bajo el mismo yugo de la incertidumbre.
llegado un momento, nadie sabe para qué y para dónde va esto que consideramos vida, universo, etcétera, etcétera. Entonces termina siendo también una parte de misterio en el mundo. Y no creo que nadie en el mundo sepa realmente, por ejemplo, cuáles son las verdaderas intenciones de estos seres, bueno, o amigos o personas que vienen de otras latitudes, de otros planetas, o no sé, de otras, llamémoslo de repente realidades, porque hoy en día inclusive la misma mecánica cuántica ya está aceptando situaciones en donde ya ni siquiera queda muy limitado decir de otro planeta, ¿no? Simplemente son otras realidades, otras inteligencias. Y nosotros estamos en un estado cuasi primitivo, despertando, viviendo una realidad distinta, y las personas que hemos tenido la posibilidad de vivir no nos hace tampoco mejores que otras personas que no han vivido. Para vivir, o sea, el mensaje, por así decirlo, implícito en la propia experiencia, por decirlo así, aunque considero que no hay ningún mensaje, pero el mensaje está de que vivamos intensamente la vida y decodifiquemos para qué estamos aquí en la vida. No sé para qué estaremos, pero al menos podemos ir entendiendo para qué no estamos. Y no estamos para comer, dormir y producir. Y en los tiempos libres hacer las guerras. O sea, se supone que deberíamos haber entendido ya cuánticamente a nivel de la conciencia cuál es la realidad del ser humano, para qué estamos aquí. Aunque suene un poco filosófico, ¿no? Pero realmente nuestra vida tendría que tener un sentido mucho más grande, mucho más amplio. Por eso están viniendo esas ¿Y, personas. y cuándo fue, disculpa, la última vez que tuviste un contacto? Y esa última vez, ¿qué fue lo que te dijeron, no? Lo último, bueno. Es que, por eso te digo, han sido muchas las veces que la verdad no se puede decir eso la primera o la segunda o la tercera. Pero lo más intenso, quizá por eso quieras saber, las experiencias físicas y más intensas que he podido vivir han sido en 3 oportunidades. 26 de noviembre del año 94, que curiosamente da 33, y en el calendario gregoriano es el número 330. El 27 de julio del año 95, un año después, y el 14 de junio del 2015. Fernando, Después, disculpa que te corte. Perdón, disculpa, quería saber una cosa. El número 33 es un número muy importante, escucho que se cita constantemente, porque yo voy avisando que tengo 33 años. bueno, se habla dentro de la misma simbología, dentro del mismo esoterismo, dentro de la misma literatura mística. Toda la vida ha habido una connotación a la numerología. Realmente todo es importante en la vida. Todo está entrelazado, nada está separado de nada. Y también la simbología está presente en la vida del ser humano. Entonces las numeraciones, todo tiene que ver. Ahora, se atribuye mucho a un llamado a la conciencia, a un llamado al despertar, ese número 33. Entonces, y curiosamente ese número 33 está pues inscrito en varios lugares del mundo, en varios aspectos, no solamente religiosos, sino espirituales, políticos del planeta, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta que me hacías, son esas experiencias, pero han sido muchas más. O sea, es prácticamente tu vida se convierte en una experiencia permanente, ¿no? Pero las experiencias más fuertes han sido esas 3, en donde han habido muchas gentes, he invitado a muchas personas también. He sido testigo de experiencias de otras personas, pero esas otras personas no quieren hablar del tema, ¿no? Pero me ha tocado vivir eso, ¿no? No solamente vivir yo, sino en algún momento ser testigo también de niños teniendo experiencias de contacto en sus casas. Sus papás, al desconocer el tema y escuchar a los niños que están viviendo estas experiencias en sus habitaciones, los llevan al psicólogo. El psicólogo lo somete a tratamiento al niño, pero las experiencias continúan.
Entonces el psicólogo lo deriva al psiquiatra. El psiquiatra los medica al niño, porque obviamente la familia y el entorno piensan que es mentira, que es falso, lo someten a tratamiento psiquiátrico, pero las experiencias continúan. Entonces lo llevan donde el curita, y el curita, con todos sus estudios religiosos, termina exorcizando al niño porque dice que es el demonio que le está viviendo, haciendo vivir experiencias. Y con eso ya ese exorcismo nunca más van a fastidiarlo. Y las experiencias continúan con el niño. Si ya no saben a dónde llevarlo, lo traen a mi casa. Y lo único que el niño quiere saber, lo único que quiere escuchar, y no solamente el niño, mucha gente, es de que alguien les diga, ¿no?, que no están locos, que es verdad lo que está sucediendo, que es verdad lo que está pasando. Y que es parte de la vida, no es algo espectacular, aunque así lo parezca, pero no es algo extraordinario, ¿no? No nos hace extraordinarios a nosotros, ¿no? Solamente es la experiencia la extraordinaria, pero nuestra vida sigue siendo normal, común y corriente. Entonces, desde aquella oportunidad de cuando yo era niño, empezaron las experiencias, y después en las conferencias empecé yo a investigar también a niños, y así como el caso que les estoy contando, niños que tienen sueños, empiezan a dibujar, presentaba muchas diapositivas yo de dibujos de niños de 2, de 3, de 4 años que dibujan pues el campo, su colegio, la vaquita, el chanchito, el sol, la luna, el cerrito, y de pronto en una de esas te dibujan todo eso y también te dibujan un objeto luminoso en donde bajan otros niños y dicen, y yo soñaba eso y jugábamos con los otros niños. Entonces ya empiezan a ser parte de un contacto. Me preguntaba si el contacto era casualidad. Yo pienso que sí es casual, aunque como la ciencia hoy en día lo describe la casualidad, que es sincronicidad, o sincronización, que finalmente tendría que ser pues una casualidad pero provocada, pero sigue siendo casualidad. Eso de alguna manera va contra, quizá amenaza esa idea de que los contactados, la gente, bueno, yo no me considero contactado tampoco, ¿no? La gente que atribuye estas cosas son elegidos o pseudo espirituales y no, yo la verdad no comparto nada de eso. Teniendo en cuenta la conclusión que hacías palabras anteriores acerca de que quizás estos seres, estas personas, como tú les llamas, también están en constante búsqueda quizá de lo que es Dios. Creo que bajo esa conclusión volvemos otra vez a donde inició la entrevista, ¿no? O sea, todavía incluso esos seres y nosotros no sabemos absolutamente nada de nada. O sea, es muy poco nuestro conocimiento de muchas cosas. Incluso si es que existen esos seres tienen quizás el poco conocimiento que tenemos nosotros también y volvemos otra vez al principio. Ahora, yo te quería preguntar una cosa. Eh, Tú tienes, me dijiste una noción, una idea personal de lo que puede ser Dios, estos seres que estas personas, como tú le dices, que te han contactado también. ¿Tú crees entonces que existe algo que es lo contrario a ese ser que que algunas personas le dicen Dios o lo llaman de otra manera? ¿Crees que existe su contraparte? Que para religiones como la católica, la cristiana, o etcétera, tiene un nombre y tiene una ubicación, quizá un lugar en donde habita. ¿Tú crees que existe lo contrario a esa fuerza o a ese ser que lo creó todo? Bueno, definitivamente lo que tenemos que ir sacando de nuestras vidas son las creencias. ¿Y por qué digo esto? Porque está demostrado científicamente a través de la psicología transpersonal, etcétera, etcétera, y la mecánica cuántica también. Está demostrado que cuando hablamos de creencias, estamos utilizando solamente el cerebro básico, el instinto de supervivencia. Y tenemos algo mucho más maravilloso que no lo utilizamos, que es el neocórtex o la corteza cerebral, que está vinculada solo y exclusivamente a la inteligencia propiamente dicha. Y la inteligencia es hoy en día sinónimo de
amor, sinónimo de conciencia, sinónimo de eternidad, etcétera, etcétera. Sinónimo de amistad también, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que en el camino uno va viendo y descubriendo es el hecho de la dualidad. Y que en un tiempo se hablaba de que esta dualidad definitivamente tiene que ver con esta tercera dimensión. Por eso quizás en el principio se habla de que ese Dios, por decirlo así, o los Elohim, hacían mención de que el ser humano debía cuidarse de comer del árbol del conocimiento del bien y el mal, justamente de la dualidad. Esa dualidad ha sido expresada hace, ¿cuánto ha sido? Ahora, cuando hemos estado en medio de este festín pandémico, el Pentágono sacó esa información en donde esa dualidad es justamente parte de un tejido de la realidad que estamos viviendo y que ese tejido, obviamente, tiene que ver con alguna suerte de limitación de la parte cognitiva del ser humano, o sea, como que nos impide llegar más allá de nuestras percepciones. Entonces, yo considero, por eso decía, hay una desinformación en el hecho del fenómeno ovni. Por un lado, hacen ver que son malos y por otro lado hacen ver que son buenos. Y la gente termina parcializándose con uno, obviamente, con los buenos. Yo estoy con los buenos, ¿no? Pero hay otros malos, ¿no? O sea, si decimos que Dios es bueno, estamos diciendo que existe un Dios malo. Y quizá no exista ni uno ni otro, sean simplemente percepciones, y quizá deberíamos estar, creo, como lo dijo, no sé si recuerdo bien, lo dijo Aristóteles, que el objetivo de la conciencia del ser humano era alimentar justamente esa conciencia y que esté, para que llegue a estar más allá del bien y del mal. Entonces, esa dualidad es quizá perniciosa en estos tiempos, desde siempre, mejor dicho, pero que en estos tiempos se está advirtiendo por el mismo despertar de la gente, que definitivamente no podríamos considerar ni para bien ni para mal. Estaríamos cometiendo un error quizás en juzgar o prejuzgar una situación así, y estaríamos parcializándonos con determinada circunstancia, cuando el objetivo de nuestra conciencia o de nuestra parte espiritual o de ese Dios finalmente, como lo sientas, es algo que no tiene color, no tiene forma y que solo lo podemos sentir realmente. Entonces bajo esta definición tampoco tendría cabida la justicia de la que mencionabas al principio, ¿no? Si no contamos o está por encima ese ser del bien y del mal, también estaría por encima de la propia justicia o lo que nosotros llamamos justicia. Claro, efectivamente, o sea, definitivamente no tendría que ver con lo que nosotros pensamos de justicia. Finalmente, mi orientación sería ese estado de justicia, sería ese estado armónico, ese estado incoloro, ese estado impersonal, el cual deberíamos alcanzar. Un estado que nos permita entender que estamos interconectados entre todos y que aquí no hay nadie más ni hay nadie menos, en donde podríamos nosotros de esa manera entender y ¿cómo se llama? Y a través de esa unidad o esa unión, más que unidad, ojo, no soy partidario del concepto unidad, sino más de la unión de la humanidad, y a través de esa unión es el único puente por el cual podríamos dar ese salto cuántico a nivel de la conciencia y experimentar ya un estado de conciencia diferenciado del cual estamos viviendo, ¿no? Entiendo. Bueno, quería mencionar nada más que quizás, así como menciona Fernando, que quizás se debería romper o ir un poco más allá en pensamiento acerca de las creencias que tenemos. Yo siento que también hay mucha desinformación a partir de lo que las personas creen o piensan
eh, de lo que viene siendo la fe de algunas personas, ¿no? Yo te escuchaba decir, Fernando, que algunas personas piensan que Dios es bueno y en consecuencia quiere decir que existe un Dios malo. Pero la verdadera definición no es que Dios es bueno, sino que Dios es la bondad. Y entonces ya se eleva a un término totalmente diferente, ya no se le encierra en un sentimiento, porque la bondad, lo bueno, lo malo varía según las personas, al igual que la justicia, al igual que la maldad, al igual que la ética y la moral. Entonces, siento que si en todo caso alguien cree en Dios, no es bueno encerrarlo en un sentimiento de, de decir que Dios es bueno. Y bueno, lo que sí ha sido bueno ha sido esta conversación con Fernando, que la verdad me ha parecido muy entretenida, muy, siento que ha sido, bueno, no sé si Omar y Walter quisieran decir algo, pero para mí ha sido muy entretenida porque Fernando tiene muy claro su punto de vista y lo comparte de manera muy didáctica de tal manera que se puede entender. Como decía al principio de la conversación del podcast, nosotros no pretendemos hacerle creer a los demás cosas, ¿no? Sino que todos saquen sus propias conclusiones, incluso del testimonio de Fernando que amablemente ha aceptado conversar con nosotros. Entonces, saquen ustedes sus propias conclusiones. Ahorita nos despedimos de Fernando. Walter, ¿quisieras decir algo antes de despedirnos? No, agradecer a Fernando por la buena predisposición, por su tiempo, por su enseñanza. Creo que la gente que nos va a escuchar este fin de semana, cosas positivas van a sacar de esa conversación, ¿no? Así que un gran abrazo, Fernando. Gracias por tu tiempo. Omar, Gracias, Walter. Igualmente, gracias Fernando por tu tiempo y por la paciencia del principio, Sí. ¿no? Los problemas técnicos que tuvimos al principio, pero gracias por la paciencia y como dijo Pablo, es bonito escuchar las experiencias de otras personas, ¿no? Y lo que opinan, ¿no? ¿No? Gracias. Fernando, muchísimas gracias por estar acá. Tus palabras finales para la gente que nos escucha. Bueno, finalmente que muchas gracias por haberme invitado y darme la posibilidad de compartir con ustedes lo poco que he vivido, ¿no? Que ha sido algo especial, pero no me hace especial, lo repito una vez más. Y que definitivamente este tema abarca muchísimos otros temas de la vida cotidiana. El objetivo no es tener contacto con extraterrestres ni con ángeles, no. El objetivo quizá de nuestra vida es comprender nuestra vida cotidiana, nuestra vida en sí misma. ¿Para qué estamos y para qué hemos venido a este mundo, ¿no? En base a eso creo que el ser humano se va a dar la posibilidad de poder vivenciar y vivir experiencias internas que marquen definitivamente la pauta para nuestra sociedad. Porque, amigos, es posible vivir en armonía, en paz, en medio de tanta desarmonía y tanto conflicto. Un saludo para todos ustedes, para todos tus seguidores, Pablo, muchísimas gracias y para cualquier otro momento, con placer estaré atento para compartir con ustedes nuevamente. Muchísimas gracias, Fernando Bendezú. Yo creo que Fernando, mucho más allá de que haya personas que van a escuchar este podcast y crean o no crean, creo que Fernando nos deja un mensaje que va mucho más allá, que creo que es la sustancia de verdad de todo lo que hemos conversado aquí, que necesitamos ser mucho más empáticos con las personas que están a nuestro costado, que evitemos ya, o sea, mucha gente está hablando del conflicto y la guerra que hay en Ucrania, con Rusia, etcétera, pero, y el conflicto y la guerra que estás teniendo tú con tu vecino, quizá, tú con tu familiar, ¿no? Que no le hablas hace tiempo, con el amigo que te peleaste. Esos conflictos que tú crees que son más pequeños son las pequeñas guerras que tú estás viviendo y que no estás solucionando. Y es lamentablemente esos sentimientos tan negativos y tan malos no nos dejan avanzar a ser mejores personas. Y yo creo que Fernando, eh,
como dije, nos deja con su testimonio, con su punto de vista, con su manera de decir las cosas, nos deja ese mensaje que nos hace ir un poco más allá. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Gracias por escucharnos. Acuérdate que nos puedes escuchar, que nos puedes seguir por Facebook como Habla Pablo, en Instagram como hablapablo.podcast. Si te gustó este contenido, compártenos, dale like, suscríbete, etcétera. Y recuerda siempre que si estás pasando tú por un momento negativo, estás triste, estás pasando por algo malo que te sucedió, quédate en el podcast, escúchanos. Nosotros estamos aquí, tenemos muchos podcasts subidos, te puedes quedar aquí, distraerte un rato, quedarte dormido, despertarte o lo que quieras, acompañándote de nosotros, que nosotros, mientras estamos hablando, sabemos que nos podemos acompañar de ti. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, en su sección Historias para no dormir. Hasta luego.